pacientes adapten su vida a estar cada vez menos movilizados, ¿no? Pero existen también factores relacionados a aquellas personas que damos servicios de salud, como los médicos, como por ejemplo una falta de entendimiento de los criterios diagnósticos de la EPOC, poco entrenamiento en el uso y la interpretación de la espirometría, ¿no? E incluso poca investigación o referimiento a especialistas con síntomas respiratorios, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tratar de vencer, porque nosotros al vencer esto y entender estas enfermedades, pues evidentemente vamos a educar mejor a la población. Y luego también, por supuesto, hay factores relacionados a los sistemas de salud. Yo les mencionaba que, por ejemplo, espirometrías se hacían muy pocas a nivel de la medicina pública, incluso privada, ¿no? Existe mucha variedad entre el acceso a la salud dependiendo de los ingresos de las personas, ¿no? La situación socioeconómica. Una persona con pocos recursos socioeconómicos en nuestro país tiene peor acceso a la salud en general que una persona que tiene un mejor nivel socioeconómico, ¿no? Y por supuesto existe una falta de recursos humanos y académicos que entrenen a las personas y a los sistemas, a las personas que forman parte de los sistemas de salud en medicina respiratoria, ¿no? Esto también tiene mucho que ver. Yo les apuesto que muchos de ustedes, antes de escuchar lo que es EPOC, pues probablemente nunca antes lo habían escuchado en alguna de las clases, ¿no? Pese a ser una enfermedad muy prevalente, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar esos casos de personas que tienen EPOC? Lo primero es valorar el riesgo individual de las personas. Las personas por arriba de 35 años que han estado expuestas a un factor de riesgo, como puede ser la polución interna o externa del hogar, el fumar, que es el principal, la ocupación exposicional, recuerden la exposición a humo, leña, que eso se ve mucho todavía en nuestro medio, en personas que viven en el campo, factores genéticos, niños que fueron prematuros, recuerden esto que mencionamos en su momento, ¿no? Recuerden esto que mencionamos en su momento también, como los niños que tienen prematurez y que nacen con una función pulmonar menos desarrollada, si bien aumentan su función pulmonar a lo largo de la vida, pues ya cuando son adultos comienza a decaer esa función pulmonar y esto hace que esté por debajo de lo normal, ¿no? Así es como se ven estas curvas. En cambio, una persona que tiene una gran capacidad pulmonar desde la primera etapa de la vida, si bien en la adultez comienza a decrecer, sigue estando por arriba de lo normal e incluso cuando decrece, pues está normal, ¿no? A diferencia de aquellos pues que tienen defectos en el crecimiento o que han sido muy prematuros. Esto también es algo que hay que considerar, pues el ser prematuro o el tener dificultades para el crecimiento también es un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Existen algunos test, algunos cuestionarios que se pueden hacer. Los más conocidos son el COPD-PS, el cuestionario CAPTOR. No son cuestionarios donde pues se hace valoración de síntomas de las personas que pueden estar relacionados a la EPOC, ¿no? Si estos síntomas son positivos, básicamente lo que hay que hacer es una espirometría. Y si la espirometría es positiva, hay que hacer un abordaje correcto y un manejo correcto de la enfermedad. ¿Ok? Recuerden también que para establecer la severidad de la enfermedad, ¿no? Nosotros establecemos el grado de obstrucción del BEF1. Es muy severa si hay un BEF1 menor al 30% del predicho. Es muy leve si está mayor al 80%. Y entre medias pues están los grados moderados y severos, ¿no? Y de hecho esto da una puntuación, GOLD 1, 2, 3 y 4, como ven en la imagen, ¿no? Recuerden que la disnea debe ser medida mediante estas escalas, como por ejemplo la escala del Medical Research Council. Esto, como ven, fue publicado en el año 1982, es decir, estamos hablando de más de 40 años, y se sigue utilizando la misma escala. Es una escala sencilla que va del 0 al 4, siendo el 0 que el paciente solo tiene disnea con ejercicio extenuante, como de hecho nos puede pasar a la mayoría de nosotros, y el grado 4 es que tiene demasiada disnea cuando sale de la casa o incluso en actividades del hogar como vestirse o desvestirse, ¿no? Entre medias pues están los otros grados. Y también hay un cuestionario que es el cuestionario CAT, que es un cuestionario muy utilizado. Ustedes ven que esto se utilizó o se elaboró y se publicó por primera vez en el año 2009, ¿no? Es un cuestionario que tiene de 0 a 5 preguntas y normalmente el umbral utilizado en este cuestionario son 10 puntos, ¿no? Las preguntas son respecto a la tos,
nunca toso es 0, toso siempre es 5, ¿no? Y entre medias el nivel que tosa la persona, ¿no? Tengo problemas de mocos en el pecho, nunca, 0, siempre 5, y así sucesivamente. Mi pecho se siente apretado algunas veces. Cuando camino en senderos, perdón, no es en senderos, en se me fue el nombre, cuando camino en loma o cuando tengo que subir escaleras, noto falta de aire, me limito cuando hago actividades en la casa, me siento confiado cuando salgo de mi casa a pesar de mi condición pulmonar, duermo duermo ruidosamente, tengo un montón de energía. Todas estas preguntas, como ustedes ven, tienen una puntuación y esto sirve para la gradificación, la evaluación general de la enfermedad, ¿no? Una vez que se confirma la espirometría, el siguiente paso es valorar el grado de obstrucción de la vía aérea y eso se hace observando el BEF1. Como hemos dicho, esto establece el grado COLT 1 si la obstrucción es mayor al 80%, COLT 4 si es menor al 30% y entre medias 2 y 3, ¿no? Y finalmente, la evaluación de síntomas y el riesgo de exacerbación que se basa en la clasificación ABE. A significa poco sintomático sin exacerbación, por lo tanto tiene una escala MRC del 0 a 1 o un CAT menor a 10. B significa más sintomático, MRC mayor o igual a 2 y CAT mayor o igual a 10, pero poco exacerbador. Y en cambio en E, si entran todos los pacientes, independientemente de los síntomas, que tengan al menos una exacerbación moderada o severa en el último año calendario, ¿no? Exacerbaciones moderadas son aquellas en las cuales el paciente ha recibido antibiótico oral, severa, pues todas aquellas que requieran ingreso hospitalario, ¿no? Recuerden que hay que establecer siempre el diagnóstico diferencial de esta enfermedad y para esto es muy útil el uso de la tomografía, ¿no? La tomografía es algo que en las guías se recomienda de manera general, primero por el tema del diagnóstico diferencial, segundo por la valoración de la reducción del volumen pulmonar, ya que en la tomografía se pueden observar bullas, se pueden observar quistes endobronquiales que al final pueden afectar, provocar más hiperinsuflación y esto disminuye la función pulmonar del paciente, ¿no? Y en estas situaciones pues, se pueden utilizar ciertas terapias como válvulas endobronquiales que se ponen por vía de fibrobroncoscopía, ¿no? Y también, por supuesto, sirve para el screening de cáncer de pulmón. Estos pacientes que ya tienen una patología pulmonar, como ustedes se imaginarán, y además la gran mayoría han fumado, son pacientes que tienen un riesgo aumentado para el desarrollo del cáncer de pulmón. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Aliviar los síntomas, por supuesto, reducir los síntomas y por otro lado, reducir el riesgo, ¿no? Reducir el riesgo es muy importante porque disminuye la probabilidad de muerte y básicamente ese riesgo disminuye controlando bien las exacerbaciones. Las exacerbaciones, como les mencioné en su momento, son un punto de inflexión muy importante en la enfermedad, pues acarrean una mortalidad que puede llegar a ser tan alta como un 20%. Si un paciente ingresa durante 5 ocasiones en un año por exacerbación de POC, la probabilidad de supervivencia durante el quinto ingreso se acerca muchísimo al 0%, ¿no? Entonces, reducir el riesgo es clave en el manejo de la enfermedad. ¿Cómo manejamos esta enfermedad? Se diagnostica, síntomas, factores de riesgo, espirometría, esto ya lo hemos dicho hasta el cansancio. Se hace una evaluación inicial, el FEP1 clasificándolo en GOLD 1-4 y finalmente la clasificación ABE. Historia de exacerbaciones, si fuma, el contagio de eosinófilos es clave también en esta enfermedad. La lectura del alfa-1 antitripsina, esto es algo que solo se debería pedir en personas con menos de 40 años que desarrollen EPOC y por supuesto el conocer las comorbilidades. El manejo inicial de la enfermedad se basa pues en controlar los factores de riesgo. Si el paciente fuma, que deje de fumar. Si el paciente está expuesto a polvo, que deje de estar expuesto. Si el paciente cocina con leña, que deje de cocinar con leña, etcétera, etcétera, etcétera. El paciente debe estar vacunado anualmente contra
influenza, esto es una recomendación general, debería recibir vacunas contra COVID, todas las guías ya las recomiendan, debería también recibir vacuna cada 5 años contra el neumococo y hemófilos influenzae. O sea, son las vacunas de cajón en un paciente respiratorio. El paciente debería tener actividad física habitual y además realizar ejercicio. Y de ahí pues ya pasaríamos a el manejo con farmacoterapia, como vamos a ver ahora. También es muy importante que el paciente conozca y sea educado en la enfermedad. Esto significa que pueda manejar y evitar los factores de riesgo, que sepa correctamente la técnica del inhalador. La terapéutica de esta enfermedad se basa en el uso de inhaladores, como vamos a ver, y tener pues un plan de acción escrito en caso de que agudice, en caso de que le falte el aire en casa, por supuesto también manejar las comorbilidades. La revisión de la enfermedad implica por lo menos anualmente hacer una espirometría, manejar las comorbilidades, las vacunas anuales que necesite, la reevaluación de la técnica inhalatoria, que realice ejercicio. En algunos casos incluso se recomienda rehabilitación pulmonar con fisioterapeutas, ¿no? Y es muy importante ajustar en base a cómo vaya evolucionando el paciente las terapias farmacológicas y no farmacológicas. Perdón. Respecto al tratamiento del tabaco, ¿okay? Es muy importante que el paciente comprenda que mientras siga fumando, el riesgo de exacerbación sigue siendo muy, 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 muy alto. Existen tratamientos farmacológicos que pueden mejorar la adicción al tabaco. Entre estos tratamientos se encuentra el bupropión, que en nuestro país está comercializado, la nortriptilina, que también está comercializado en nuestro país, y recientemente los fármacos análogos del GLP-1 que se utilizan para el tratamiento de la obesidad, como por ejemplo semaglutide, que es Ozempic, como por ejemplo tirzepatida, que es Mounjaro, que se va a introducir este año en el país, como por ejemplo liraglutida, que es Saxenda, estos fármacos análogos del GLP-1, se ha visto que disminuyen el impulso de las personas por las adicciones y parece ser también un nuevo target terapéutico que va a servir para el cese del tabaco, ¿no? Fumar es algo que va en contra de la economía de los pacientes, es algo tremendamente improductivo desde el punto de vista costo efectivo y es muy importante que a los pacientes se los pueda derivar con psicólogos que puedan también asesorarlos en cómo dejar de fumar. Si bien es una adicción que contiene drogas como la nicotina que pueden generar una cierta dependencia biológica, la dependencia biológica en términos generales se considera que es el menos del 10% de la necesidad real que tienen los pacientes por fumar. El 90% obedece a factores psicológicos, como por ejemplo sentir que el tabaco los acompaña mientras se encuentran solos, o fumar porque toda su familia ha fumado y esto les recuerda vínculos familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Les repito, piedra angular del tratamiento es dejar de fumar. Por otro lado, el tema de las vacunas, como le decía, importante la vacunación anual contra influenza, importante la vacunación contra el COVID, importante la vacunación contra neumococo, si es la vacuna que tiene 21 valencias de neumococo conjugado, puede ser una sola dosis a lo largo de la vida. Vacunación contra el virus sincitial respiratorio es recomendable también. Vacunación contra Haemophilus influenzae y contra el herpes zóster, ¿no? Todo esto es recomendable. También vacunación contra la Bordetella pertussis. Ok, entonces, el paciente, respecto al tratamiento, y ya vamos a empezar a hablar del tratamiento, para seleccionar el tratamiento debemos preguntarnos si el paciente ha recibido ya algún tratamiento, si el paciente es virgen en cuanto al tratamiento, pues podemos pasar a la evaluación de qué tratamiento debe recibir el paciente, ¿no? Respecto al tratamiento, el tratamiento se basa en la clasificación ABE, como ustedes ven, ¿no? En términos generales, esto es muy, muy sencillo y así es como se lo hace en la práctica clínica y además
mejora enormemente el pronóstico en los pacientes. Hay muchos estudios, ensayos clínicos que han puesto en evidencia que estos tratamientos inhalatorios disminuyen el riesgo de exacerbación, que como les decía, es un principal factor de pronóstico que se asocia a la mortalidad temprana en los pacientes. Y por otro lado, mejora también los parámetros de función respiratoria. Entonces, la piedra angular terapéutica del tratamiento en estos pacientes es la terapia inhalada. Y por eso hay que conocer bien el tipo de terapia que se va a dar, el dispositivo mediante el cual se da y educar al paciente para que lo haga correctamente. Yo personalmente, ustedes comprenderán, pues es un tema que manejo a diario, me gusta, he hecho muchos cursos, he estado en congresos, incluso dando charlas de estos temas y demás. Yo personalmente, antes de dar siempre de alta a un paciente que ha exacerbado con EPOC, hago que el terapista respiratorio le enseñe a utilizar el dispositivo y luego vea cómo lo está utilizando para que cuando lo haga él solo, sepa hacerlo correctamente. ¿Okay? Esto es clave en la educación de los pacientes. Entonces, ustedes ven que aquí dice lama, y aquí pone ICS, que es corticoide inhalado, ¿no? LABA son los agonistas beta-adrenérgicos de larga duración. Si ustedes recuerdan, vamos a utilizar aquí esto. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, doctor. El láser sí lo ven, pero no raya, ¿no? Sí se ve, doctor, pero no raya. Me deja rayar, qué raro. En la parte inferior izquierda hay como al lado de la lupa. ¿No será eso como para escribir? ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí. ¿Dónde pongo para escribir? Aquí, aplicaciones. Whiteboard creo que sale aquí, ¿no? Tengo que hacer, hablando de cursos, tengo que hacer cursos en Microsoft Teams. Debería poderlo conectar a la tablet y ahí poderles graficar y todo lo demás. Llevo un año que creo que lo vengo diciendo, pero no lo hago. Así que les pido disculpas por este tema. Bueno, aquí está, anotar. Ya. Yo puedo anotar. Ya. Interactuar con el fondo. ¿Dónde pongo esto? Ah, ya, perfecto. Uf, pero se puso lentísimo. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, sí, se lo Sí, escucho. sí se escucha. Creo que se lagueó un poco, ¿no? Se lagueó bastantito. Volvemos a la diapositiva. Ok, entonces, lava, me dicen si se laguea, no se laguea, ¿no? No, Ok. ¿Qué es esto de aquí? El bronquio. Vamos a suponer que esto es un bronquio, ¿no? Cuando existe bronquioespasmo es porque el bronquio se cierra. Y aquí comienza a salir abundante secreción mucosa, ¿no? Eso es lo que da típicamente el broncoespasmo. Ay, no, yo me desespero. Perdón. Voy a, voy a, voy a dejar de escribir porque esto se pone súper lento. ¿Ven mi pantalla o no? No, doctor, ahorita no. ahorita no, doctor.
Vuelvo a compartir, perdón. Ya, ok, ahí lo ven, ¿no? Ahí la ven bien, ¿no? Sí, doctor. Ok. La ven bien, ¿no? Sí. Pasa. Ok, ven toda la diapositiva, ¿ya? Bueno, vamos a ver. El bronquio, cuando se cierra, tiene un efecto broncoconstrictor. Eso hace que exista obstrucción al flujo de aire. Normalmente se secreta moco, más moco de lo habitual, y esto conlleva a que cuando ocultemos al paciente tenga roncus y tenga sibilancias, ¿no? Conlleva además a que cuando hagamos la espirometría se observe un patrón obstructivo, ¿no? Eso yo creo que hasta ahí está claro. Existen dos grupos de fármacos muy potentes para relajar el músculo liso bronquial y que de esta manera el bronquio se dilate y existe un efecto que se llama efecto broncodilatador, ¿no? Estos fármacos son, por un lado, los agonistas beta-adrenérgicos, que a su vez se dividen en dos grupos, los agonistas de corta duración, aquellos que normalmente tienen una duración menor a 6 horas, y los agonistas beta-adrenérgicos de larga duración, que normalmente son aquellos que tienen 6, 12 o 24 horas de duración. ¿Okay? Por otro lado, existen fármacos antagonistas muscarínicos que también tienen un efecto broncodilatador. Si bien es ligeramente más conservador que los beta-adrenérgicos, también tienen un importante efecto broncodilatador. Y al igual que con los agonistas beta-adrenérgicos, estos fármacos pueden ser de corta duración o de larga duración. Las siglas LABA obedecen a Long Acting Beta Adrenergic, es decir, a beta adrenérgico de larga duración. Estos fármacos beta adrenérgicos de larga duración son fármacos como por ejemplo salmeterol, olodaterol. ¿Sí? Estos fármacos son fármacos que pueden llegar a tener efecto de 24 horas, de 12 horas en el caso del salmeterol, ¿no? Existen fármacos antagonistas muscarínicos de larga duración, que son los LAMA, ¿no? Como por ejemplo el tiotropio, ¿no? Como por ejemplo el umeclidinio. Estos son fármacos antagonistas muscarínicos de larga duración. Y existen fármacos de corta duración, como en el caso de los betaadrenérgicos, el salbutamol, el más conocido, ¿no? La terbutalina, y en el caso de los antagonistas muscarínicos, fármacos de corta duración, como por ejemplo el bromuro de ipatropio, ¿no? Dicho esto, en situación estable, los pacientes agudizadores deberían recibir todos una mezcla entre un agonista betaadrenérgico de larga duración y un antagonista muscarínico de larga duración. ¿Okay? Hay ensayos clínicos que han evidenciado que esta mezcla de fármacos disminuye la posibilidad de exacerbación y mejora también la capacidad pulmonar del paciente. ¿Ok? Entonces, en todo paciente exacerbador, de entrada se prescriben estos fármacos, LABA y LAB. En aquellos pacientes que tienen eosinófilos mayor o igual a 300, también se puede considerar añadir el uso de corticoide inhalado. Como vamos a ver más adelante, en asma, en cambio, el gold estándar del tratamiento es el uso de LABA más corticoide inhalado, ¿no? A diferencia del EPOC, donde el gold estándar del tratamiento es LABA más LABA. ¿Okay? Hoy en día hay múltiples presentaciones de estos fármacos que ya vienen combinados en un mismo dispositivo y que normalmente se inhalan una vez al día. Los dos de los más conocidos en el medio son, por ejemplo, el umeclidinio olodaterol, que es, ¿cómo se llama este aquí? Ultibro Brisaler, ¿no? Ya vamos a ver qué es un Brisaler, un dispositivo, ¿no? Hay otro que se llama Anoro, eso es con bilaterol. Tenemos otro que es olodaterol con tiotropio, que viene en un dispositivo con neblina, que se llama Espiolto. Ese personalmente es el que más
más prescribo, no sé si un poco por la inercia terapéutica, pero es uno de los que más prescribo, ¿no? Entonces, estos fármacos, recuerden, LAMA, gol de tratamiento en los pacientes exacerbadores, y si tienen eosinófilos de más de 300, añadir corticoidina LAMA. ¿Okay? ¿Qué hacer con el resto de pacientes? Los pacientes del grupo A, es decir, poco sintomáticos, poco exacerbadores, se puede utilizar cualquier inhalador de larga duración. ¿Okay? Es decir, se puede utilizar tiotropio, hay un inhalador que se llama Spiriva, que solo trae tiotropio, ¿no? Se puede utilizar a lo mejor salmeterol únicamente, aunque en nuestro medio no hay presentaciones solo de salmeterol. Y en el caso del grupo B, se pueden utilizar también LABA y LAMA de entrada, ¿no? Es bastante sencilla la terapéutica de estos pacientes. No sé si hasta aquí tengan una pregunta. No hay preguntas. Muy bien. Esto yo creo que lo ven todos también, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Estos son los dispositivos presurizados típicos. ¿Sí ven? Este es el dispositivo del salbutamol. Viene un fármaco presurizado, eso se agita, se aprieta y sale el fármaco en un gas presurizado, ¿no? La mayoría de agonistas betaadrenérgicos de corta duración y los antagonistas muscarínicos de corta duración, como el hipatropio, vienen en ese dispositivo, un dispositivo presurizado. De hecho, el azul suele ser el color de los agonistas betaadrenérgicos, mientras que el rojo o vino tinto suele ser el color de los antagonistas muscarínicos. ¿Ok? Esto es un dispositivo Respimat. Voy a enseñar cómo se ve para que más o menos se hagan la idea. Esto es un dispositivo Respimat, es así. El fármaco viene aquí dentro. Esto tiene un botón de liberación, entonces tú lo que haces es girar y aplastar el botón y sale como una especie de neblina. Aquí abajo yo creo que lo tenemos un poquito graficado. ¿Sí ven? Sale como una especie de neblina. Eso es un dispositivo muy cómodo porque el paciente no tiene que realizar impulso inhalatorio y tampoco tiene que coordinar tan bien la respiración como sí lo debe hacer con los dispositivos presurizados. Si el paciente al momento de presionar no inhala fuertemente, el inhalador se queda en la boca. Les voy a hacer una pregunta, y esto no se los había preguntado, he dado por hecho de que lo saben. ¿Por qué creen que estos fármacos se utilizan por vía inhalada y no se utilizan por vía oral? ¿Alguien me puede responder eso? Andrea Buccelli. ¿Está ahí Andrea Buccelli? Andrea. Para nada. Andrea Buccelli. ¿Dónde estás, Andrea Buccelli? Andrea está ahí. Cubi. ¿Está conectado, Cubi? Sí, doctor, presente. Cuénteme, Cubi, ¿por qué cree usted que se utiliza la vía inhalatoria y no la vía oral o la vía intravenosa, que serían vías sistémicas? Ya que a través de la vía respiratoria llegan rápidamente a producir el efecto. En cambio, si es vía sistémica, el recorrido sería un poco lento. Eso es completamente falso. En un broncoespasmo severo, vamos a suponer que un paciente hace un shock anafiláctico y tiene un broncoespasmo severo, la vía que primero se va a utilizar es la vía parenteral. Se le va a poner adrenalina ya en el músculo, en el cuerpo, si se puede canalizar una vía ideal, pero se le va a pinchar adrenalina, la adrenalina que es el agonista beta-adrenérgico por excelencia, ¿no? Va a inducir un potente efecto broncodilatador y va a evitar que el paciente se muera, ¿no? Pero, o sea, esto se los comento porque no quiere decir que la vía inhalatoria es más rápida que la vía sistémica. Recuerden que al alveolo llega también, y al bronquio llega también
un vaso sanguíneo, entonces la llegada rápida del fármaco se puede dar. ¿Por qué creen que se utiliza la vía inhalatoria? Esto tiene una explicación. Leslie. Pero porque puede tener menos efectos adversos a nivel sistémico. Perfecto, Charlotte, esa es la respuesta. A usted le voy a dar un punto más. Me hace acuerdo en el supletorio, ¿ya? No, es una broma, me hace acuerdo antes del examen. ¿Ya? ¿Cómo que Pero supletorio, doctor? Ya, gracias, doctor. esa es la explicación, porque la vía inhalatoria tiene menos efectos adversos. ¿Y cuáles son esos efectos adversos, Charlotte? ¿Qué efecto adverso crees que puede provocar un fármaco beta-adrenérgico o un antagonista Puede muscarínico? ser hipocalemia, Sí, ¿no? sí, sí puede inducir hipocalemia. De hecho, los agonistas beta-adrenérgicos se utilizan en la hipercalemia. Ok, eso es un efecto adverso, pero hay otros más obvios y más rápidos de desarrollar. ¿Cuál crees? Doctor, Taquicardia puede ser, Cardia. De hecho, palpitaciones. esta enfermedad se Puede ser presenta taquiarritmias, ¿no? efectivamente, pueden desarrollar taquiarritmias. Esta enfermedad es una enfermedad de personas mayores que normalmente tienen mucha comorbilidad, suelen tener insuficiencias cardíacas asociadas. Si a eso le sumas un fármaco beta-adrenérgico, puedes inducir taquicardias, taquiarritmias y esto puede inestabilizar al paciente, ¿no? Puede desarrollarle más insuficiencia cardíaca. También elevan secundariamente la presión arterial, ¿no? También favorecen la vasoconstricción de las arterias coronarias, es decir, en pacientes con riesgo cardiovascular o enfermedad coronaria puede inducirle el desarrollo de un vasospasmo, ¿no? Como lo hace la cocaína también, que es un agonista beta-adrenérgico. Entonces, todos estos efectos adversos se evitan por la vía inhalatoria. No quiere decir que no tengan efecto adverso. Los pacientes cuando están nebulizados a altas dosis pueden desarrollar taquicardia, temblor. El temblor también es clásico como efecto adverso, ¿no? Me refiero con altas dosis cuando los nebulizan en las hospitalizaciones, en las terapias intensivas, ¿no? Con estos fármacos inhalados en casa no pasa eso. Pero efectivamente ese es el motivo por el cual se utiliza la vía inhalada. Y para que el paciente pueda recibir adecuadamente el fármaco por vía inhalada, es muy importante, repito la técnica, que el paciente esté sentado o de pie porque la vía inhalada cae de forma pasiva, ¿no? El paciente inhala y eso va cayendo de manera pasiva a la vía aérea de gran y mediano tal calibre, ¿no? Tampoco cae hasta la vía aérea de calibre muy fino. Entonces es bien importante que el paciente lo haga sentado o de pie cuando son este tipo de dispositivos, ¿no? Dispositivo Respimat, esto es un dispositivo Handy Haller y este es un Breezhaler. Estos son dispositivos, como ustedes ven, tienen un blister, se abren, se mete la cápsula y esto que ven aquí son como una especie de botón que hacen que se active por dentro un pincho que rompe la cápsula. Entonces el paciente tiene que inhalar el polvo que está dentro de la cápsula. Son dispositivos muy sencillos. Estos dispositivos, el Breezhaler y el Handy Haller, personalmente son de los que más me gustan porque el paciente no tiene que coordinar su respiración con el dispositivo, sino que se libera el fármaco al presionar y únicamente tiene que inhalar con fuerza. Claro, pacientes que tienen poca función respiratoria, que están en situación terminal y que no tienen fuerza para inhalar, no pueden utilizar esos dispositivos. Estos son otros dispositivos muy conocidos también. El IPTA, este es un dispositivo que se baja y aquí tiene un contador de dosis, se cuenta la dosis y el paciente inhala, un dispositivo sencillo de usar. Este dispositivo también es muy frecuente, el Turbuhaler. Este es un dispositivo que se llama Genuair, es muy sencillo también, el paciente lo pone en su boca y aplasta y tiene que inhalar, ¿no? Entonces hay el Nexhaler, este de aquí lo tiene un fármaco muy conocido que se llama Foster, que es una mezcla entre corticoide inhalado y LAMA, ¿no? Entonces hay un montón de dispositivos que tienen estos fármacos, ¿no? De hecho, hay un dispositivo que ya tiene una presentación que ya tiene los 3 fármacos incorporados, ¿no? Aquí en nuestro país no está, pero en otros países sí existe aquel fármaco, aquel dispositivo que tiene 3 fármacos incorporados, ¿no? Esto es un poco para que se hagan la idea de cuál es el tipo de inhalador más adecuado según la edad, ¿no? Por ejemplo, en los niños, lo mejor es utilizar
presurizados con mascarilla. Yo en gente muy mayor también mando presurizados con mascarilla porque es mucho más fácil de utilizar, ¿no? En adultos se puede utilizar sobre todo inhaladores con polvos secos, que son estos que son Breathaler, Andihaler, los que les he mencionado, ¿no? Inhaladores de niebla fina, esto cuando no hay mucho flujo inspiratorio en pacientes mayores, son los dispositivos más adecuados, ¿no? Yo tengo una paciente con bronquiectasias, EPOC, que cada vez y cuando agudizaba, estaba colonizada por pseudomonas, ya en el último año no ha agudizado, pero ella, por ejemplo, utiliza un inhalador de niebla fina, que es el Respimat, que les había mencionado, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien. Entonces, en eso se resume la terapia farmacológica del EPOC. Como ustedes ven, no es algo especialmente complejo. Lo complejo, digamos, es una buena evaluación del paciente para poder llegar a un adecuado tratamiento. ¿Ok? ¿Cómo se ajusta el tratamiento? Si el paciente tiene disnea persistente y utilizaba LABA o LAMA, lo ideal sería utilizar LABA más LAMA, ¿no? Considerar que el paciente realice bien la técnica, el inhalador sea el correcto, considerar también las terapias no farmacológicas como dejar de fumar, la vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si el paciente ya utiliza LABA más LAMA? El siguiente punto es, si tiene más de 100 eosinófilos en la sangre, utilizar también corticoide inhalado, ¿no? Si tiene menos de 100, puede utilizar LABA, LAMA y corticoide inhalado o puede pasar a utilizar un fármaco oral que se llama Roflumilast. El Roflumilast es un inhibidor de la fosfodiesterasa y es un fármaco que en pacientes que tienen PEP1 menor al 50% o clínica clásica de bronquitis crónica disminuye el riesgo de exacerbaciones. Sin embargo, es un fármaco con el cual hay que tener cuidado porque es un fármaco hepatotóxico. Recuerden que estos pacientes son muy comórbidos y entonces pues pueden obligar a no utilizar este fármaco. Y por otro lado, la acitromicina, que ustedes saben es un antibiótico, un macrólido, se ha visto que utilizado 3 veces a la semana, preferentemente en personas que han sido fumadoras, también disminuye el riesgo de exacerbaciones en un año. ¿Okay? Cuando en el paciente hemos utilizado todo, LABA, LAMA, corticoide inhalado, y pese a eso no evoluciona bien, incluso utilizando estos tratamientos, el siguiente paso es utilizar las terapias biológicas que hoy en día tienen evidencia en los pacientes con EPOC. Esto cuando yo estudié la enfermedad, por supuesto, pues cuando yo era estudiante como ustedes, esto pues era una cosa de ciencia ficción, ¿no? El uso de anticuerpos monoclonales. Hoy en día, pues prácticamente todas las enfermedades autoinflamatorias, autoinmunes tienen un target de anticuerpo monoclonal y por supuesto la EPOC no es la EPOC también tiene anticuerpos monoclonales que se utilizan. El caso del asma también hay anticuerpos monoclonales como el omalizumab, del cual hablarán nuestras compañeras. En el caso del EPOC, los anticuerpos son el dupilumab, que es un antagonista de la interleucina 4, y el mepolizumab, que es un antagonista de la interleucina 5, ¿no? Estas terapias son terapias que en nuestro medio todavía no existen, ¿no? Les quiero presentar una imagen. Estos son los distintos targets, si ven la imagen, ¿no? Hola. Sí, doctor. Estos son los distintos targets de las terapias monoclonales. Algunas de las más conocidas son, por ejemplo, infliximab, que es un inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa. Es un fármaco que es el gold estándar del tratamiento en enfermedades como, por ejemplo, la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Aquí tenemos el dupilumab, que es un inhibidor de la interleucina 4. Tenemos, por ejemplo, también el mepolizumab, inhibidor de la interleucina 5, ¿no? Y bueno, básicamente todos estos inhibidores, como ustedes ven, aquí está el omalizumab, que es un anticuerpo anti-IgE específico, por eso se utiliza en el asma. Todos estos anticuerpos lo que hacen es bloquear algún punto de la señalización de las células T previo a la liberación o la degranulación del eosinófilo, que es lo que finalmente provoca los síntomas clásicos
en muchas patologías, como por ejemplo el asma y la EPOC, ¿no? Estos son los targets nuevos de terapéutica en estos pacientes que ya en otros países se está empezando a utilizar y que tienen además evidencia importante en ensayos clínicos, ¿no? ¿Qué factores considerar cuando se añade corticoide inhalado a los broncodilatadores de larga duración en los pacientes? La primera es la historia de hospitalización. Si el paciente tiene más de 2 exacerbaciones en el año, utilizar corticoide inhalado es recomendable, muy recomendable. Si tiene más de 300 células de eosinófilos en la sangre, es recomendable. Y si además tiene historia pasada de asma, también es recomendable. ¿Cuándo no es recomendable utilizar corticoide inhalado? Cuando el paciente ha tenido neumonías de repetición, cuando tiene menos de 100 eosinófilos y cuando hay historia de una infección por micobacteria como puede ser la tuberculosis. El corticoide inhalado favorece el desarrollo de neumonías, de candidiasis oral, de candidiasis esofágica y favorece también las infecciones por micobacterias típicas y atípicas. Así que hay que tener cuidado con eso. Y es por esto que también siempre un paciente que utiliza corticoide inhalado, después de la inhalación debe enjuagar bien su boca, porque si no va a desarrollar candidiasis oral muy rápidamente. Estos son los ensayos clínicos que han puesto en evidencia el uso de estos anticuerpos monoclonales, del dupilumab. El ensayo es Boreas y Notus, y el mepolizumab son estos ensayos de aquí, Matiné, Metrex y Metre. Lo que básicamente demostraron es que pues disminuían el riesgo de exacerbaciones moderadas severas. Si ven aquí los riesgos relativos están por debajo de 1, entonces hay una disminución muy significativa del riesgo de exacerbación, y además también existe una mejoría en valores del FEV1 que alcanzan en algunos casos los 83 mililitros, ¿no? Hay mejoría también en las puntuaciones de los cuestionarios utilizados como cuestionarios de calidad de vida. El más conocido es este cuestionario que se llama St. George Respiratory Quality Questionnaire, ¿no? Entonces, los anticuerpos monoclonales ya no son el futuro, son el presente en esta enfermedad, en la EPOC, y probablemente pues cuando ustedes tengan mi edad y ejerzan medicina, pues será algo que se podrá utilizar más frecuentemente, ¿no? Vamos a pasar esto rápidamente. Volvemos al manejo no farmacológico. Recuerden, dejar de fumar, actividad física, vacunación, ¿no? Vacunación, esto es la base del manejo no farmacológico de los pacientes. Muchos de estos pacientes van a necesitar oxígeno porque presentan hipoxemia severa, ¿no? Entonces, existe la duda de en qué pacientes se debe utilizar oxígeno, ¿no? Básicamente en pacientes que presentan saturaciones por debajo del 91% o presiones parciales de oxígeno por debajo de 55 milímetros de mercurio, o que tienen entre 56 y 60, pero con una comorbilidad cardíaca asociada. Lo vamos a ver más adelante. Y en pacientes que requieren soporte respiratorio, básicamente la ventilación no invasiva se debe utilizar en pacientes con disnea prolongada e hipercapnia, aquellos que tienen PCO2 por arriba de 53 milímetros de mercurio, ¿no? Incluso en pacientes ambulatorios, hay muchos pacientes que comparten además componentes de apnea del sueño, que es recomendable que utilicen modos ventilatorios no invasivos como el BiPAP, que ayudan también a barrer PCO2 para evitar que estos pacientes generen mayor hipercapnia durante la noche. Un poco lo que les mencionaba, cuando utilizar oxígeno complementario en estos pacientes, cuando la PO2 es menor a 55 milímetros de mercurio o la saturación es menor al 88%, yo les he dicho 91%, o cuando la PO2 está por arriba de 55, pero por debajo de 60, esto corresponde a 91%, con una comorbilidad cardíaca como hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca o hemoglobina muy alta del 55%. ¿Okay? En estos casos se sugiere utilizar oxígeno para mantener saturaciones nunca mayores, y esto acuérdense, a 93-94%, porque si el paciente excede este grado de saturación, va a comenzar a reciclar CO2 y puede desarrollar hipercapnia secundaria, lo cual puede inducir una encefalopatía hipercápnica, acidosis respiratoria
letargo, somnolencia y finalmente coma, ¿no? Y estos pacientes pueden llegar a fallecer por esta causa. ¿Ok? Algunos pacientes ya por el grado de avance de su EPOC van a necesitar cuidados paliativos. En estos casos, pues la piedra angular del tratamiento es el uso de fármacos opioides como la morfina. Estos fármacos disminuyen la sensación de disnea. También se puede utilizar fármacos como, por ejemplo, buscapina, que es metilbromuro de iosina, lo cual también disminuye las secreciones bronquiales en los pacientes. Tengo una señora que tiene una EPOC en situación paliativa, que vive en un asilo, está súper bien cuidada, y la señora cada vez y cuando hacía infecciones respiratorias de repetición, etcétera, etcétera, se le puso buscapina y con eso dejó de tener secreciones y no ha vuelto a tener otro episodio de infección respiratoria en los últimos 6 meses, ¿no? Considerar también que estos pacientes son pacientes que se desnutren, especialmente los enfisematosos, y esto puede hacer que empeore su calidad de vida, por lo cual también es muy importante el manejo nutricional de los pacientes, ¿sí? Ok, entonces, también hay terapias intervencionistas o quirúrgicas que en ciertos pacientes se pueden realizar, como por ejemplo la bullectomía cuando tienen bullas enfisematosas muy grandes, las cirugías para reducción de volumen del pulmón, el trasplante pulmonar. Por supuesto, esto depende mucho de los sistemas de salud, de los hospitales donde se realiza, ¿no? Intervenciones broncoscópicas como válvulas enterobronquiales, coils pulmonares, ¿no? E incluso, pues, hay ciertas terapias broncoscópicas que están bajo estudios, como el uso de criosprays, etcétera, ¿no? Terapias de denervación pulmonar, etcétera, ¿no? No es algo habitual que se realice en nuestro medio, pero sí pacientes con bullas, con grandes cantidad de enfisema severo, he visto que se realicen pues, tratamientos para reducción del volumen pulmonar, ¿no? Muy bien. ¿Qué hacer en condiciones que pueden simular o empeorar unos síntomas como por ejemplo la exacerbación? Lo más frecuente es que existan situaciones que simulen una exacerbación y no necesariamente son esto. Pueden ser infecciones bacterianas o virales que provoquen bronquitis asociada, ¿no? Aquí es muy importante hacer, por ejemplo, radiografía y evaluación microbiológica. Pacientes que agudizan su insuficiencia cardíaca, esto yo diría que es lo más común. Hay que hacer pues medición de péptido cerebral natriurético en su porción NT, en su porción terminal, que es el NT-proBNP, realizar placa de tórax, incluso tomografía, realizar ultrasonido cardíaco, esto es muy importante, y también de la pared torácica, ver que no tengan derrame pleural, patrón B, que esto ya lo hemos hablado. El infarto agudo de miocardio, las arritmias también pueden simular agudizaciones, la embolia pulmonar. Hice mi tesis doctoral precisamente en la EPOC y la embolia pulmonar, porque muchos pacientes con EPOC que desarrollan embolia pulmonar se diagnostican tarde debido a que la enfermedad pues simula una agudización y pasan a veces semanas hasta que se dan cuenta que es una embolia pulmonar. Las neumonías, el neumotórax, ¿no? Todo esto pues, como ustedes deben saber, pues tiene un abordaje diagnóstico distinto que ya en su momento veremos, ¿no? ¿Qué hacer cuando hay una exacerbación? Hay que valorar, por supuesto, la agudización. Exacerbación significa que los síntomas habituales del paciente, vamos a poner un paciente que tiene disnea únicamente cuando camina 200 metros, de repente, estando en reposo, le falta el aire, ¿no? Entonces, lo más importante es valorar la exacerbación de la severidad, porque en base a eso vamos a decidir si el paciente tiene indicación de hospitalización, ¿no? Como por ejemplo, aumento creciente de la frecuencia respiratoria, uso de músculos accesorios, empeoramiento de hipoxemia e hipercapnia habitual, alteración de su estado mental. Todo esto pues indica que es una situación grave y necesita ir a un hospital. Pacientes que, por ejemplo, han recibido primero un tratamiento y no han mejorado, entonces la exacerbación no está respondiendo, va a requerir hospitalización.
o pacientes con comorbilidades importantes, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, arritmias, etc. Estos pacientes requieren hospitalización. ¿Y cuándo considerar el uso de terapias respiratorias invasivas o no invasivas en la terapia intensiva? Por ejemplo, cuando el paciente tiene una hipercapnia o hipoxemia muy severa pese al hecho de ventilación invasiva, cuando el paciente necesita ventilación mecánica invasiva por la mecánica respiratoria, la situación de estado mental, como por ejemplo coma, letargia, o si se asocia pues inestabilidad hemodinámica, es decir, está hipotenso, pese a reposición de volumen, pese al uso de drogas vasopresoras, ¿no? Esto es muy importante saberlo, porque recuerden pues que una exacerbación que requiere hospitalización ya es considerada una exacerbación severa. ¿Qué hacer en las exacerbaciones que no son severas, que son moderadas, leves, que pueden ser manejadas ambulatoriamente, ¿no? Lo primero es utilizar broncodilatadores de corta duración. Aquí, además de que el paciente mantenga su inhalador de larga duración, le vamos a prescribir cada 4 o cada 6 horas inhaladores de corta duración, como pueden ser el bromuro de ipatropio y el salbutamol, ¿no? Incluso combinados es como se debe utilizar. Se le pide al paciente que cada 4 o 6 horas haga inhalaciones, no nebulizaciones, inhalaciones, hasta que el paciente mejore. Muchas ocasiones es mejor utilizar cámaras espaciadoras como las que utilizan los niños para que el paciente pueda respirar ahí un minuto más y pueda inhalar adecuadamente. Entonces, lo primero en la exacerbación es mantener el inhalador de larga duración y utilizar utilizar 2 inhaladores de corta duración cada 4 o 6 horas hasta alcanzar una estabilidad. Lo segundo es el uso de corticoide oral. La mayoría de guías y expertos sugieren utilizar una dosis de por lo menos 40 miligramos de prednisona o similar al día durante los 3 a 5 primeros días. Y a partir del tercer, quinto día, si el paciente está mejor, hacer una desescalada a mitad de dosis los siguientes 3 días, es decir, 20 miligramos, y finalmente una última desescalada a 10 miligramos, a un cuarto de la dosis por 3 días más y se suspende, ¿no? Muchos expertos sugieren que no es necesaria desescalar la dosis, ya que al desescalarla rápidamente, ya que al no utilizar durante más de 2 o 3 semanas corticoides orales, es muy improbable que un paciente desarrolle insuficiencia renal secundaria, pero pues en la práctica clínica a muchos médicos nos gusta hacer ese desescalamiento en el transcurso de 7, 10 días, ¿no? Segundo punto, corticoide inhalado. El tercer punto es el uso de antibiótico, especialmente en aquellos pacientes que tienen esputo purulento o que han tenido previamente colonización o cultivos positivos para bacterias, ¿no? En estos pacientes siempre es necesario dar antibiótico cuando existen estos factores, ¿no? Considerar también el uso de ventilación no invasiva en aquellos pacientes pues, que lo necesiten porque tienen también hipercapnia asociada o porque tienen apnea del sueño asociada, ¿no? Esto es muy importante. También utilizar en los pacientes heparina subcutánea a dosis profiláctica, es decir, enoxaparina 40 miligramos o similar, ya que como les he mencionado, estos son pacientes que por la inmovilización que les genera la enfermedad pulmonar durante la agudización tienen un riesgo aumentado del desarrollo de enfermedad tromboembólica venosa, como puede ser una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar, ¿no? Entonces, muy importante esto. Cuándo utilizar terapias de alto flujo, cuando el paciente tiene persistencia en la hipoxemia, cuando no tolera la ventilación no invasiva, cuando el paciente tiene que ser destetado del uso de ventilación invasiva. En general, estas son las situaciones en las que se utiliza ventilación no invasiva, ¿no? Hay, por supuesto, indicaciones también de ventilación mecánica invasiva, como, por ejemplo, hipoxemia persistente que puede llegar a la muerte, pese al uso de oxígeno de alto flujo o terapia no invasiva, pacientes con inestabilidad hemodinámica, pacientes que han hecho parada cardiorrespiratoria, con aspiración masiva, vómitos persistentes, con insuficiencia cardíaca muy severa ventricular, arritmias supraventriculares, etcétera, ¿no? Lo más grave, por así decirlo, ¿no? Bueno,
un poco, este es cuáles son las intervenciones que reducen la frecuencia de las exacerbaciones de EPOC, ya esto lo hemos ido hablando también. El uso de broncodilatadores de larga duración, esto está muy evidenciado. El uso de corticoide inhalado cuando está indicado. El uso de drogas antiinflamatorias no esteroideas, como por ejemplo el roflumilast, que les mencioné, es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4, y los anticuerpos monoclonales anti-L4, el dupilumab, y anti-L5, mepolizumab. Las vacunas y el uso de macrólidos a largo plazo también pueden disminuir las exacerbaciones. Reguladores del moco en pacientes que tienen mucha broncorrea, como la N-acetilcisteína, podrían servir. Y por supuesto, en términos generales, la rehabilitación pulmonar, dejar de fumar, etcétera, 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 ¿no? Muy importante que los pacientes o la atención de los pacientes con EPOC se base en las 4M, que son movilidad, ¿no? Es muy importante que el paciente trate de tener cada vez mejor movilidad, y esto se logra, pues, evidentemente a través del ejercicio. Morbilidad, el manejo de las morbilidades, las comorbilidades es súper importante. Si el paciente tiene EPOC, pero tiene una insuficiencia cardíaca descontrolada, su EPOC va a agudizar. Si tiene una arritmia y cada vez y cuando está entrando en FA con respuesta ventricular rápida, su EPOC va a agudizar. El manejo de comorbilidades es muy importante. La medicación es súper importante, que el paciente realice las terapias que necesitan adecuadamente, que el dispositivo sea el adecuado, etcétera, etcétera. Y finalmente, la parte mental, que es que el paciente establezca objetivos en su vida, no crea que porque tiene POC va a comenzar a empeorar y se va a morir. Hay que hacer screening de depresión, ansiedad y en muchos pacientes también de deterioro cognitivo, porque el EPOC al final forma parte dentro del todo el continuo también de enfermedad cardiovascular, ya que comparte un factor exposicional muy importante, como es el tabaco, y por supuesto la edad. ¿Okay? Yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar. No sé si... perdón, aquí ya lo último. Factores de riesgo en común para el desarrollo de cáncer de pulmón en pacientes EPOC: fumar más de 30 paquetes año, tener más de 55 años, la presencia de enfisema en las tomografías, tener un índice de masa corporal menor de 25 y una historia de cáncer pulmonar en la familia. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda hasta ahí. Hola. No te escuché. Muy bien. Fiorella creo que habló. Sí, doctor, aquí estoy. Buenas noches. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, vamos a empezar, Fiorella, con su presentación. Le voy a pasar ¿cómo se llama? Doctor, disculpe, que es para ser como la moderadora y presentar. Eso. ¿Podría, doctor, disculpe, hacerlo moderadora Guillermo Morales, que él nos va a ayudar con las diapositivas? Puesto que sí. Les voy a pedir que activen la cámara, por favor. Sí, doctor, claro. Guillermo. ¿Cómo lo hago moderadora, Guillermo? Ya estoy muy viejo. No sé si tal vez tiene que aplastar, bueno, es que no sé, creo que tiene que aplastar como el nombre de él. Creo que salen 3 puntitos y ahí ha de salir la opción. No, no me sale. Solo raro. Creo que en chat. No. Gente, aquí era. Ya. Lo busco en Guillermo. Y bien, convertir en moderador. Cambiar. Bueno, ya estaríamos. Fiorella, usted va a presentar con Charlotte y con quién más. Con García y con Gaona también. Muy bien. ¿Quién es García? ¿Dónde está su compañera García? Aquí, doctor.
Presente. Daniela, Sí, doctor. entonces, asma es Fiorella Barberán, Daniela García, Charlotte Gaona. ¿Estamos bien? Sí, doctor. Bien. Ok, empezamos. Yo las voy a ir Ya, doctor. interrumpiendo por ahí entre medias, ok. Les levanto la mano y me dejan hablar. Gracias. Ya. Ya, muy buenas noches, doctor y compañeros. El día de hoy nosotros les vamos a hablar sobre asma, basándonos en la guía GINA. Bueno, primero debemos hablar acerca de la definición y el concepto de lo que es asma. El asma, como tal, es una enfermedad heterogénea. Eso aquí significa que no se basa simplemente en un proceso patológico, sino que agrupa diferentes patrones clínicos que tienen diversos mecanismos subyacentes y que generalmente se caracteriza por una inflamación crónica de las vías respiratorias. Esto prácticamente se caracteriza también por una respuesta exagerada de los bronquios ante diversos estímulos, de los cuales ya les voy a hablar también, y a esto se le llama hiperreactividad bronquial. Eso aquí lo que va a provocar es una obstrucción del flujo de aire que es por definición reversible, ya sea tanto espontáneamente o con tratamiento. Al Daniela, hablar no sé si nosotros de... puedas, perdón, Charlotte, no sé si puedas bajar la cámara, porque solo te vemos los ojos y la gorra de arriba, eso es. Ya. Perdón, Un poquito más ya, para ver mejor la cara, tratar de verla a usted y entrar en... Esto es una presentación al final y que la hagamos virtual pues es menos personal, ¿no? Entonces tratemos de hacerla un poco más, más empática, ¿no? Entonces, le vemos la cara. Ya, gracias, Charlotte. ya, doctor. Bueno, ahora nosotros al hablar de la epidemiología ya podemos saber que el asma es una enfermedad, es la enfermedad crónica más frecuente que se acompaña de morbilidad y mortalidad muy significativa. Significativa nos referimos que, por ejemplo, la prevalencia de esta es que afecta aproximadamente 300 millones de personas en todo el mundo y según el país la prevalencia varía entre el 1 y el 29% de la población. Con respecto a su mortalidad, esta de aquí causa alrededor de 1.000 muertes por día a nivel global. Y la mayoría de estas muertes ocurren en países de ingresos bajos y medios, pero sin embargo fundamentalmente son prevenibles. Y bueno, con respecto al impacto, como ya dije, es la enfermedad crónica más común en la infancia y una de las principales causas de hospitalización y ausentismo escolar y laboral. Siguiente. Ya, ahora para nosotros entender lo que es el asma, tenemos que saber cómo esta aquí se puede desarrollar. Y al hablar de esto nos referimos a las vías de desarrollo del asma. Estas aquí prácticamente se enfocan en tres pilares principales. O sea, es una interrelación entre tanto la susceptibilidad genética, la exposición ambiental y los factores endógenos del desarrollo. Bueno, ahora, primero, al hablar sobre la predisposición, no, perdón. Al hablar, como ya dije, acerca de la vía de desarrollo del asma, nos pasamos en mecanismos etiológicos que aquí entran tanto los factores de riesgo, los desencadenantes y la comorbilidad que complican el asma. Como ya dije, dentro de la predisposición heredable, principalmente los genes vinculados van a ser el ORMDL3, GSDMB, ADAM33DP, la atopía y los antecedentes patológicos familiares. Ahora, otra de los factores que que están dentro de las vías del desarrollo del asma, encontramos a las exposiciones y los factores de riesgo, que aquí entran muchos subgrupos, comenzando por la sensibilización alérgica y la exposición alergenos, que aquí se cree que la exposición a un alergeno durante los periodos de desarrollo vulnerables aumenta el riesgo de desarrollar sensibilización alérgica en personas con tendencia a la exposición a bacterias y productos bacterianos. Después, otro factor de riesgo, vamos a tener al tabaco. Aquí principalmente se habla sobre el tabaquismo materno y la exposición a humo, que va a ser secundario.
Esto de aquí se desarrolla demasiado o se relaciona con el aumento del asma infantil. También vamos a tener a la contaminación atmosférica. La exposición a la contaminación a edades tempranas se dice que aumenta el riesgo de desarrollar asma y principalmente se ha observado que una menor exposición a dióxido de nitrógeno disminuye la incidencia de asma en los niños. Sin embargo, estudios de exposición a contaminantes mixtos sugieren que el mayor riesgo radica en el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, con efectos marginales del dióxido de azufre. También infecciones. Está claro que las infecciones respiratorias pueden causar agravación del asma. Aquí entra la incidencia de la frecuencia de infecciones por rinovirus humanos y virus sincicial respiratorio en niños, que se desarrollan mucho más en el desarrollo del asma. También exposiciones laborales, la dieta, específicamente la dieta prenatal o la deficiencia de vitaminas de la madre, pueden modificar el riesgo de desarrollar asma. Principalmente se habla sobre la insuficiencia de vitamina D, también vitamina C, E y zinc, que esto de aquí puede desarrollar el asma en niños. La obesidad también nos da un factor de riesgo muy mayor. Los fármacos, el uso de bloqueadores H2, inhibidores de la boda de protones en el embarazo, se ha relacionado también con un mayor riesgo de asma en los niños. Factores de riesgo prenatales y perinatales, la preeclampsia, la prematuridad. También, de hecho, los lactantes nacidos por operaciones cesárea tienen mayor riesgo de asma. Bueno, siguiente. La interrumpo con algo. ¿Qué hay de la lactancia materna? ¿Qué sabe de la lactancia materna y el desarrollo de asma? Eh, Creo que la lactancia materna redujo las sibilancias tempranas, pero, o sea, La no lactancia, sé. la lactancia materna a día de hoy, sabe que es uno de los factores más importantes para evitar el desarrollo de asma en la niñez, ¿no? De hecho, la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes se asoció a disminución de la incidencia de asma en niños a partir de los 5 años. ¿Ok? Entonces eso es bien, bien, bien importante, ¿no? Bueno, los factores de riesgo que ya les mencioné hasta ahora y las exposiciones, bueno, como ya sabemos, aumenta la reactividad de las vías respiratorias y su propensión a reaccionar a factores que desencadenan lo que es el estrechamiento de las vías respiratorias. Sin embargo, casi todos nosotros, los individuos con asma, o sea, los individuos que tienen asma pueden identificar los desencadenantes que pueden agravar una enfermedad. Y estos de aquí se enlistan en la tabla que aquí tenemos. Bueno, muchos de estos se superponen con los factores de riesgo que ya mencionamos. Y de hecho, en algunos casos, la eliminación de alguno de estos desencadenantes puede reducir de manera drástica la alteración causada por el asma. En una minoría, de hecho, la mejoría de estos desencadenantes o simplemente la eliminación de estos puede llevar a la remisión de manera que estos pacientes ya no requieran fármacos para el asma y no experimentan broncoespasmo con sus actividades y rutinas diarias. De hecho, aunque las exposiciones agudas a estos desencadenantes casi siempre causan broncoespasmo de corta duración, este broncoespasmo puede ser lo suficientemente grave para hacer necesario el tratamiento de una exacerbación. Y de hecho, la exposición crónica puede conducir al deterioro permanente del control del asma, aunque esto de aquí no parece ser válido específicamente para la parte en donde se menciona el ejercicio del estrés. Bien, con respecto, comencemos. Dígame algo, antes de seguir, le estaba levantando la mano, pero no me vio. Antes de seguir, dígame cuál de todos estos, en el momento actual, digamos, es el principal desencadenante de una crisis asmática. Usted cuando habla de desencadenantes se refiere al asma aguda, ¿no? A que el paciente comienza a tener síntomas de disnea, tos, expectoración, etcétera, ¿no? Porque hay muchos pacientes que, la gran mayoría, como es una enfermedad reversible, forma crónica, no tienen síntomas, ¿no? Básicamente es así, ¿no? Ajá.
Las Efectivamente, infecciones. el asma es episódica. Entonces, ¿cuál de estos le voy a hacer dos preguntas? ¿Cuál de estos desencadenantes es el más frecuente, el más prevalente? La segunda pregunta es, dígame fármacos que pueden inducir crisis asmáticas. O sea, bueno, yo considero que la más prevalente podría ser los alergenos, pero puede ser también, o sea, la más que se puede complicar por infecciones. Y de hecho los fármacos, o sea, en el libro salía que eran beta bloqueantes, también puede ser IECAS. No, los IECAS no inducen crisis de asma. En general, lo que hacen es aumentar la probabilidad de tos seca por aumento de las bradicininas y los leucotrienos que hablamos, ¿no? Eh, los fármacos que más comúnmente provocan crisis de asma son los AINES, ibuprofeno, Ah, ok. diclofenaco, ¿no? Esos se relacionan mucho a crisis de asma en personas especialmente susceptibles. Eso es lo primero. Lo segundo, es verdad lo que usted dijo, las infecciones virales a día de hoy son la principal causa de crisis de asma, ¿no? La exposición al alergenos, quizás en niños pequeños que todavía pueden seguir expuestos, pero lo habitual es que una persona que sabe que tiene asma pues ya no se exponga ni a alergenos ni irritantes, ¿no? Eso forma parte del manejo de la enfermedad. Ok, sigamos. Ya, bueno, al hablar también aquí dentro de los desencadenantes podemos encontrar alergenos, que puede ser inhalación de pólenes, de moho, de polvo, también irritantes. Puede ser cuando hay una exposición a olores intensos, a humo, a productos de la combustión, a líquidos de limpieza, perfumes. También infecciones virales, ejercicio y aire frío o seco, contaminación del aire, que se relacionó el aumento ambiental del ozono, el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, entre otros contaminantes que pueden estar en el aire. Con Con respecto a los fármacos, o sea, en el libro salía betabloqueantes, también ácido acetilsalicílico, los IECAS, por la tos que puede causar, el estrés y los factores hormonales. Siguiente. Bueno, con respecto a la fisiopatología, el asma involucra una interacción entre células inflamatorias y elementos estructurales de la vía aérea. Primero, que es donde comienza todo esto, va a ser la inflamación bronquial. Esta inflamación es la característica esencial y se extiende por todas las vías aéreas. Esta aquí va a depender tanto si el asma va a ser alérgico o el asma no alérgico. Cuando hablamos de un asma alérgico, las células dendríticas presentan el alergeno a los linfocitos T y estos de aquí se van a diferenciar en TH2. Estos de aquí liberan citocinas específicas, ya sea interleucina 4 o interleucina 13, que estimulan a los linfocitos B para producir inmunoglobulina E, la cual se une a los mastocitos. Con respecto a la interleucina 5, esta aquí es fundamental para el reclutamiento y supervivencia y activación de los eosinófilos, y la interleucina 9, que estimula la proliferación de mastocitos. Con respecto al asma no alérgico, esa aquí va a ser mediada por los linfocitos en cambio TH17, o sea, se van a diferenciar en los linfocitos TH17. Y estos aquí, en cambio, van a reclutar neutrófilos mediante interleucina 8 e interleucina 17. Después vamos a tener lo que mencioné al principio, que va a ser la hiperreactividad bronquial, que va a ser la reacción. Esa aquí va a ser la tendencia exagerada de los bronquios que tienden a cerrarse ante los estímulos que ya mencioné, que serían, de hecho, o sea, que no afectarían tanto en personas sanas. Esas aquí se originan por la contracción excesiva del músculo liso, el desacoplamiento de la contracción, que aquí lo que va a causar esto van a ser los cambios inflamatorios que impiden que la vía respiratoria mantenga su apertura normal, la sensibilización nerviosa, y sí. Y después vamos a tener el estrés oxidativo y el daño epitelial. Aquí vamos a tener la lesión oxidativa, en donde los contaminantes y las células inflamatorias liberan especies reactivas de oxígeno que generan estrés oxidativo en el tejido circundante.
Y como consecuencia, este estrés lo que va a hacer es que va a influir en la contracción del músculo liso y va a aumentar la secreción de moco y va a producir un desprendimiento epitelial, dejando así la vía aérea mucho más expuesta y mucho más vulnerable. Y cuando ya hablamos de la remodelación bronquial, ya hablamos sobre un daño crónico de la vía aérea como tal. Hasta aquí va a ser un proceso de reparación ante la inflamación crónica que genera cambios estructurales irreversibles. Primero vamos a tener el engrosamiento de la membrana basal, alteraciones musculares que pueden presentarse como hipertrofia e hiperplasia de la musculatura lisa bronquial. También pueden haber cambios glandulares, lo que puede resultar en una hipersecreción mucosa y tapones de moco. Y bueno, en resumen, cambios estructurales que pueden llegar a ser irreversibles, ya en un daño crónico como tal. Siguiente. Bueno, ahora también nos pareció importante mencionar acerca de los fenotipos clínicos del asma. Eso aquí se refiere a las maneras de presentación del asma y se han identificado numerosos de esos. Algunos de los más comunes, primero va a ser el asma alérgica, en donde es aquí prácticamente va a ser el fenotipo de asma más fácilmente reconocible y que a menudo comienza en la infancia y se asocia con antecedentes personales y familiares de enfermedades alérgicas como rinitis alérgica o alergia a alimentos o fármacos. Después vamos a tener al asma no alérgica, que bueno, como su nombre lo dice, esta aquí no va a ser asociada a la alergia. Y el perfil celular del esputo puede ser neutrofílico o contener pocas células inflamatorias como tal. De ahí vamos a tener el asma variante de tos y asma con predominio de tos, que bueno, es tal y cual como su nombre lo dice, en donde la tos puede llegar a ser el único síntoma del asma. Y bueno, la evidencia de la limitación del flujo aéreo puede ser ausente, salvo ya cuando se realicen pruebas de provocación bronquial. De ahí también tenemos a un asma de inicio en la edad adulta, o sea, de inicio tardío, en donde algunos adultos, en particular, especialmente las mujeres, presentan asma por primera vez en la edad adulta. Bueno, y también asma con limitación persistente de flujo aéreo, en donde algunos pacientes con un asma que puede llegar a ser de larga evolución desarrollan una limitación del flujo aéreo que puede ser persistente o incompletamente reversible como tal al tratamiento. Y eso aquí ya puede asociarse con el remodelado de la pared de la vía aérea, de la cual les mencioné antes también. Y bueno, también por último, el asma asociada a la obesidad, que bueno, también tal y como su nombre lo dice, algunos pacientes obesos pueden presentar síntomas respiratorios prominentes y sí. Yo creo que nos Bueno, vamos a quedar hasta ahí, con honor al tiempo, Fiorella. Seguimos el día viernes hay lección escrita, ¿ok? Así que vayan estudiando. Chao, ya doctor, gracias. Hasta luego. chao, gracias, chao.
pacientes adapten su vida a estar cada vez menos movilizados. Pacientes adapten su vida